y hubo momentos difíciles y complicados, pero nunca yo le eché la culpa. ¿Por qué a mí? Nunca. Yo me duermo y rezo y me levanto lo mismo. La verdad, agradezco a mi Padre Dios porque me haya dejado con vida. Yo firmo a las 6 de la tarde con Chivas, Sí. y a las 7 de la tarde me habla Panchito Hernández, que era el presidente de América. Me dice, oye Benjamín, ¿no te gustaría jugar en América? Le digo, don Panchito, con todo respeto, acabo de firmar con Chivas. ¿No me puedes decir eso? Pues sí. Cuando empecé a jugar profesional, era un tipo que me quedaba después de los entrenamientos y te hacía 100 o 200 tiros. De los dos lados. De los dos lados. Empezaba con 10 con izquierda, 10 con derecha y así sucesivamente. Mi padre me dijo una sola vez, el día si llegas a ser famoso, entre más humilde seas, más chingón vas a ser. ¿Qué significó para ti representar a México en un mundial? No, hombre, fue lo máximo para mí. Soñaba con eso en el día a día. Pero antes tuve muchas derrotas y eso te va formando. No, hombre, Juan Carlos, para mí fue una gran entrevista, la mejor que he tenido. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Benjamín Galindo, mejor conocido como Maestro. Es un jugador y entrenador mexicano quien fuera campeón del fútbol mexicano como jugador con Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca. En selección mexicana, participó en múltiples eventos internacionales en donde fue parte fundamental del equipo que jugó la final de la Copa América contra Argentina y el Mundial de 1994 en Estados Unidos. En este recorrido, Benjamín recibió también premios como el mejor jugador y centrocampista del fútbol mexicano. En su etapa como entrenador, dirigió a Chivas, Cruz Azul y logró ser campeón con Santos. Tuvo destacadas participaciones en eventos internacionales como la Copa Libertadores y recibió el premio al mejor entrenador del fútbol mexicano en una ocasión. Hoy Benjamín está en plena recuperación de un derrame cerebral ocurrido en 2020 y es una fuente de inspiración y ejemplo de superación y lucha para nuestra sociedad. En esta conversación hablamos acerca de la relevancia del entorno en un atleta, que el talento no es suficiente sin la preparación y dedicación, de la importancia del liderazgo y ejemplo para las nuevas generaciones y del impacto y aprendizajes que tiene el deporte para la vida de las personas. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio, espero lo disfruten. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido a Atleta. No, hombre, es un gusto para mí estar aquí contigo. Muchas gracias, Benjamín. A ver, para mí me da muchísimo gusto que estés bien, verte bien. Fuiste alguien el cual admiré muchísimo y admiro por todo, ahora sí que todo el recorrido que tuviste como jugador, lo que representabas adentro de la cancha y fuera de la cancha. Y obviamente esta etapa nueva en la que estás ahorita, todo el sentido de lucha y demás, por lo tanto, complementa mucho mi admiración hacia ti. Pues eso quería como muchas gracias. Plantearlo de inicio, ¿no? A ver, hay un tema que fue algo muy particular de tu carrera y de una virtud, un talento, un don, ¿no? Esta cuestión del tema de que fuiste ambidiestro, ¿no? Sé que tu papá fue ambidiestro, jugaba béisbol. Ajá. Y se perfilaba de los dos lados. Sí. ¿Cómo está ese tema tuyo? ¿Era natural? ¿Fue natural? ¿Lo fuiste desarrollando? ¿Cómo fue? Fui natural. Mi Padre Dios me lo mandó y yo cuando empecé a jugar profesional era un tipo que me quedaba después de los entrenamientos y te hacía 100 o 200 tiros. De los dos lados. De los dos lados. Empezaba con 10 con izquierda, 10 con derecha y así sucesivamente hasta complementar 200 tiros. ¿Y desde chico te diste cuenta que manejabas las dos? ¿O sí. Fuiste como... o era... Ahora te voy a preguntar porque hay una particular donde te das cuenta perfectamente que eras 100% ambidiestro, ¿no? Y eso es, en los momentos de presión, yo me acuerdo perfectamente aquel penal en la Copa América que le pegas con la izquierda, ¿no? Sí. Y luego en una final con Cruz Azul, creo que contra León,
le pegas con la derecha en un momento de presión. Por lo tanto, ahí está clarísimo que con las dos piernas manejabas la naturalidad, pues, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Eso desde chico fue así? Desde muy niño yo me di cuenta que tenía esa cualidad. Hay una anécdota en mi barrio, en Santa Elena. Sí. Yo tenía alrededor de 10 años más o menos. Hay un tiro libre en el equipo donde jugaba. Sí. Y yo agarro el balón y lo pongo y escucho a uno de mis compañeros que dice que la tire el zurdo. Y yo ahí dejo el balón. Me dice, no, si tú eres el zurdo. Y ahí yo me doy cuenta que pateaba con izquierda y derecha. Entonces, ahí me quedó el mote del zurdo en el barrio. O sea, tu perfil natural en un principio era derecho. Entre lo que tú creías que era tu perfil natural era el derecho. Sí. Sí. ¿Cómo? A ver, Benjamín, en esta parte tocábamos, iba a tocar más adelante, pero para entrar en el tema, esta naturalidad o esta tranquilidad en los momentos delicados de un juego, de un partido, de la vida finalmente, ¿no? ¿A qué debes o atribuyes el hecho de tirar? Yo hacía relación en algún otro episodio, la cuestión mental en el deporte y el impacto que tiene, y ponía el ejemplo el caso de Messi, ¿no? En la final del Mundial. Sí. Que tiró varios penales con una tranquilidad, como si no estuviese jugando la final del Mundial, ¿no? Y en tu caso yo lo ponía, el ejemplo exactamente igual, en aquella final de la Copa América contra Goicoechea, del 93. ¿no? Del 93. Ajá. Que lo tiraste igual, un pase a la red, ¿no? Sí. ¿A qué atribuyes esa tranquilidad para poder ejecutar en un momento de presión con esa, pues, paz, vamos a ponerlo así? Primero porque así soy yo en la vida diaria. Un tipo tranquilo y sobre todo en esos momentos siempre tienes, Juan Carlos, 1 o 2 minutos que alegan con el árbitro. Y ahí yo bajo la revolución. Sí, y siempre alegan y discuten con el árbitro y ahí yo es cuando me tranquilizo y siempre pensaba en mi familia. Que en tu entorno, en momentos en tu inicio, ¿no? Antes de debutar, que debutas a los 18, 19 años, pero en todos estos, en el principio de tu carrera, o lo que todavía no era tu carrera, sino a lo mejor era tu sueño, ser un jugador profesional, ¿cómo te acompañó tu entorno? ¿Cómo te viviste en aquella época? La verdad, yo era el más feliz. La verdad, siempre fui un niño feliz que disfrutaba lo que hacía. Y realmente fueron muchos lapsos de mi vida en donde yo jugué mucho en la calle. Sí. Yo recuerdo que jugaba en la calle y era un chavo obediente con mis padres. Sí. ¿Por qué? Porque desde que me salía a jugar, les decía a mis papás, ¿saben qué? Voy a ir a jugar. Ah, está bien. Nada más estate atento cuando queramos algo. Y en cuanto salía mi papá o mi mamá, yo estaba ahí siempre. ¿Qué quieren? Tortillas, virotes, refrescos, lo que gusten. Yo dejaba de jugar y me iba al mandado. O sea, siempre recibiste un apoyo también de parte de ellos. O sea, ¿tú te sentiste en ese momento cobijado? Muy arropado. A ver, Benjamín, esta parte de... Tú fuiste alguien que logró muchísimas cosas y ahorita lo iremos tocando a lo largo de la plática. Pero este principio de una carrera de un atleta, ¿no? Tú estuviste 7 años en Tampico con 2 equipos por la característica del tema del descenso, ¿no? Así es. Pero no siempre fueron momentos bonitos. No. Sí, todo lo que conlleva para el éxito, lo que se entiende como éxito, ¿no? ¿Cómo recuerdas o qué aprendizajes te dejó esa primera época cuando todavía no eras Benjamín Galindo, el que todos conocimos, ¿no? De la lucha, el sufrimiento, de toda esa parte, ¿qué aprendizajes te dejó? Mucho realmente. Cuando yo estuve ya en un equipo de primera, porque primero me fui a prueba. Sí. Yo sabía que debería de tener una oportunidad que al final
2 amigos míos, y eso nunca se me va a olvidar, me dieron esa oportunidad, que fue el licenciado Antonio Lara Nuño y Luis Plasencia, un exjugador de UDG. Ellos tuvieron mucho que ver para que yo estuviera en el Tampico, para que me probaran. Sí. Entonces, cuando llega la oportunidad de entrenar, ahí ya dependía de ti, no de ellos. Ya dependía de ti, de tu capacidad. Porque Luis me vendió muy bien. Habló con el Gallo Jáuregui, que fue con el que debuté. Y me acuerdo que llegamos a Tampico, nos fuimos en camión. Y duramos como 14 horas. Y llegamos a Tampico y llegamos directamente al hotel. Okay. Entonces yo lo espero en el lobby. Y ya Luis Plasencia se sube a hablar con el Gallo. Fue esos principios. En esa parte o en esa etapa con el Tampico, pues como te decía, estuviste 3 años, luego creo que viene el tema del descenso, y luego empieza Tampico Madero, y viene ese crecimiento hasta que llegas a jugar una final con Tampico contra América, ¿no? En donde parecía que todo estaba resuelto en el de ida, creo que fueron 4-1, creo que... Y esa experiencia con Tampico, porque yo creo que había sido un batacazo, porque después de 4, creo que ganaron 4-1 y luego pierden 4-0 de regreso en el Azteca. En el Azteca. ¿Qué aprendizajes te dejó ese momento? Primeramente, el saber, cuando clasificamos, Sí. la verdad fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque nunca había estado en una fiesta grande. Entonces, el obtener la calificación fue algo grandioso para uno. Sí. En ese momento, ¿te sentías listo? Porque viene el Mundial. ¿Ya te sentías listo para estar en la selección mexicana? ¿Para ese Mundial de 1986? Fíjate que siempre estuve listo. Siempre, siempre. Era mi sueño. Sí. Porque se dice mucho que en ese momento, una cosa es lo que se dice afuera, ¿no? Que obviamente ya en ese momento ya empezabas pues ya tenías un nombre, te estabas ganando un... Que me estaba ganando un... Te estabas ganando un nombre. Sí. Pero también te quería preguntar esa parte, si tú, si los de afuera veían, ¿no? En ese momento que Benjamín Galindo ya era alguien con una posibilidad de estar en ese mundial, pues, ¿no? Tú, como me dices ahorita, tú sí te sentías ya preparado para esa etapa. Ya estaba listo yo. Ya estaba listo. La verdad, sí, por todo lo que había pasado, sí. Y la verdad, el aprendizaje que había tenido, eso te daba la tranquilidad para empezar a jugar un mundial. A ver, llega ese momento que llegas a Chivas, y creo que por ahí América andaba merodeando también para llevarte, ¿verdad? Sí. Por ahí se dice que estaban compitiendo ahí los dos. Fíjate que pasa una anécdota muy buena, porque yo firmo a las 6 de la tarde con Chivas, sí. Y a las 7 de la tarde me habla Panchito Hernández, que era el presidente de América. Me dice, oye Benjamín, ¿no te gustaría jugar en América? Le digo, don Panchito, con todo respeto, acabo de firmar con Chivas. ¿No me puedes decir eso? Pues sí. Y a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que fuiste Chiva y demás. ¿Te hubiera movido? O sea, hubieras tomado... Si te hubieran llegado al mismo momento las dos ofertas, a lo mejor con la misma cantidad de dinero, ¿te hubieras ido por alguna...? Con Chivas. Con Chivas, claro. Sí, la verdad. ¿Qué llegas y se genera un impacto inmediato? Pues tal es el caso que quedas campeón, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste ese año en Chivas, tu primer año y campeón? Hubo un momento cuando yo llego con... ¿Paniagua? Sí, García Paniagua. Él fue el que me compra. Sí. Y la verdad fue un sueño para mí. ¿Por qué? Porque mi sueño era jugar en Chivas. ¿Qué estuviste cerca de irte a Europa? Sí. En esa época, ¿verdad? Sí. ¿Te quedaste con una espinita ahí?
Fíjate que siempre me quedé con esa espinita de haber ido a jugar a Europa. Porque estuviste muy cerca, ¿no? Pero también, ya hablando de mi carrera, fue una excelente carrera Sí. y toda la hice aquí en México. Entonces, muy satisfecho de mis logros y de toda mi carrera. Sí. ¿Qué importancia le diste? Y yo creo que aquí te lo voy a poner en tu carrera, y también en tu post después de retiro como entrenador y ahora en esta etapa que estás viviendo, el tema de la visualización y la disciplina. ¿Qué importancia le das a estos dos temas? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que eso es muy importante. Cuando tú eres un deportista de alto rendimiento, tienes que saber cuándo y dónde. Y vas a tener siempre oportunidades de todo. ¿Por qué? Porque antes que futbolista eres un ser humano. Entonces, como tal, debes de comportarte y saber ser lo inteligentemente fuerte para saber los momentos. Sí, porque además en este tema es como la visualización pues te permitió avanzar en todo lo que avanzaste, lograste, porque fuiste campeón con Chivas, fuiste campeón con Cruz Azul, perdón, con Santos primero, Sí. luego con Cruz Azul y luego con Pachuca, ¿no? Ajá. Creo que el único que te faltó fue Tampico y perdiste la final. Bueno, fueron dos Perdí finales. dos finales. Dos finales. Dos finales. En una carrera tan larga, ¿no? Porque fuiste, yo creo que caso muy atípico en esas épocas, porque en aquel momento, y tú no me dejarás mentir, ya el que pasaba de los 30 ya era caso raro, ¿no? Sí, no, muy raro. Y tú fuiste a los 42. Sí, fueron 4 décadas, Juan Carlos. Y la verdad, muy orgulloso. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de Chivas, me dolió mucho. Sí. Me dolió mucho porque la gente, los periodistas, hablaban, no, es que Benjamín ya está acabado y Benjamín ya no va a hacer nada. Yo, cuando me voy a Santos de Torreón, la verdad, yo ahí agarro fuerzas de todos lados. Yo dije, cuando yo llego al aeropuerto con mi familia En Torreón. en Torreón, Ajá. yo dije, yo aquí tengo que lograr y hacer algo. Esa fue el primer pensamiento Te que picaron yo la hice. cresta. Sí, totalmente. Dentro de todo este periodo, pues, de lo que platicamos ahorita, si pudiéramos como establecer, sé que son las circunstancias diferentes en cada equipo, equipos diferentes, momentos diferentes. Si pudiéramos sacar un común denominador, porque estuviste en 4 equipos campeones y en otro casi campeón, pero finalmente en equipos exitosos, vamos a ponerlo así. Si tú pudieras sacar un común denominador de la importancia del trabajo en equipo, ¿o cuál dirías que es como un atributo de un equipo campeón que se pudiera replicar como un aprendizaje? Pues estuviste en 4 de ellos, ¿no? Ajá. ¿Qué aprendizajes o qué común denominador sientes que hubo en ese periodo o en esos periodos de tiempo con los equipos? Yo creo que primero que nada es el plantel que tiene el técnico, la directiva, primeramente la materia prima, y de ahí partes. De ahí partes. ¿Por qué? Porque es un sinfín de cosas tú, Juan Carlos. Para ser campeón, no nada más debes de tener la materia prima, debes de ser un buen compañero, pregonar con el ejemplo. Son muchas cosas. Sí. Estuviste o fuiste, creo yo, ya tú me dirás, ¿no? Muy afortunado con el tema de tu entorno, que a lo mejor te hizo ser, pues, voy a ponerlo así, a lo mejor diferente, ¿no? Hoy vemos, y no vamos a poner como en cuestiones de generaciones, porque eso siempre creo que ha sido. El acceso que tiene el futbolista, pues es fama, es salarios realmente importantes. Ajá. ¿Cómo es que tú te mantuviste muy como en un equilibrio, si lo podemos llamar así, bueno, tu esposa, tus hijos y demás, pero en un entorno en donde estás metido con estos, pues vamos a llamar así, pocos límites? ¿Cómo, te preguntaría, la pregunta sería ¿cómo te mantuviste en equilibrio? ¿Y qué consejo le podríamos dar a las generaciones en ese sentido?
Fíjate que a mí, mi padre me dijo una sola vez, el día, si llegas a ser famoso, entre más humilde seas, más chingón vas a ser. Y la verdad, yo ese consejo siempre lo llevé a cabo. En la cuestión, por ejemplo, económica, en la cuestión, entiendo que fuiste muy administrado, ¿no? O sea, dentro de todo lo que había, ahora vemos que apenas cae el primer cheque en los chavitos y empieza el gastadero. Y la estadística en ese sentido con respecto a al despilfarro, Ajá. ¿qué consejo le podrías dar? Porque fuiste jugador, estuviste metido en entornos, ¿no? Después Ajá. fuiste entrenador como una Sí. figura al cual pues admiraban. Ajá. ¿Qué consejo podríamos darle a los chavos para que pues traten de mantener la ecuanimidad en una edad tan chica? Porque eso es una realidad también, ¿no? Yo creo que eso te lo ganas y lo ves con tus amigos, con la gente que te rodea. Tú rodéate de gente buena, gente que te deje. Realmente ahí es donde aprendes. Si yo te preguntara, a ver, dentro de estos círculos, porque tocaste creo que el punto más importante, ¿no? Es, dentro de todo lo que tú viste, ¿quiénes crees que son? Pueden ser representantes, pueden ser malas amistades, incluso mala familia, ¿no? En algunos casos. ¿Hay algún común denominador en ese sentido de las malas compañías? Cada uno es diferente historia. Ah. O sea, a uno les puede ayudar, a otros no. Y es como te va en la feria, tú hablas. Sí, sí. En el momento, si yo te preguntara, Benjamín, tu pico de forma, ¿en qué momento sentiste que estabas en tu mejor momento? O sea, a lo mejor fueron muchos, pero ¿te recuerdas de algún momento? Empecé a sentir eso cuando yo jugué en Tampico, que todo el mundo se fijaba en ti. Sí. Y ya te señalaban, ya decían, fulano de tal. Y me llegué a enfrentar a varios que pasaban por ídolos Claro. en ese momento. Y te sentías capaz. O sea, No, sentías que hombre, estabas, muy capaz. te sentías. ¿Siempre te sentiste, a ver, vamos a ponerlo así, ¿siempre te sentiste bueno? En verdad, sí. Gracias a Dios, sí. Nunca tuve No, con este tengo miedo, la verdad que no. Siempre yo jugaba suelto, vaya. Sí. Sin presión, vaya. Tuviste, pues un segundo, yo creo que como cualquier jugador con tus características y tu nivel, pues el Mundial como que era un objetivo realmente importante, ¿no? Era un sueño. Un sueño. Tuviste la oportunidad del 86, que por razones externas creo que no se te convocó. No. Y luego viene pues el tema del 90 con el tema de los cachirules, sí. ¿Qué significó para ti representar a México en un Mundial? No, hombre, fue lo máximo para mí. ¿Por qué? Porque soñaba con eso. En el día a día de mi trabajo, con los equipos que estuve, yo trabajaba para llegar a ese momento. Me voy a regresar tantito porque creo que hay dos momentos muy importantes. Ya tú me dirás si es así, ¿no? Uno es la Copa América, que fue previo a ese Mundial del 94. Sí. ¿Creerías tú que ese equipo en el que jugaste en la Copa América ha sido uno de los mejores Méxicos que ha habido? Para mí sí. Cada uno habla en su época. Sí. Pero para mí era una selección muy buena, que lamentablemente, Juan Carlos, no hicimos nada por ella. ¿Por qué? Porque no obtuvimos nada. Obtuvimos un subcampeonato y nada más. Lamentablemente, esa selección estaba para grandes cosas que lamentablemente no lo hicimos. En ese momento de la Copa América, te quiero preguntar de la Copa América porque creo que fue muy representativa pues, para la historia del fútbol mexicano, porque es uno de esos torneos que se siguen hablando, a lo mejor
Digo, se me vienen a la mente a lo mejor la Confederaciones de la Volpe, ¿no? Y algunos momentos particulares de algunas otras selecciones, pero como una de estas que están ahí arriba, Sí. es esa, ¿no? Y los jugadores con los que estabas, ¿no? ¿Cómo era la convivencia en ese grupo con tanta personalidad tan importante? La convivencia siempre fue muy amena. ¿Por qué? Porque la mayoría pues eran titulares en sus equipos, gente con mucha personalidad y sobre todo sabíamos el ego muy grande que teníamos cada uno. La verdad, en ese sentido, el doctor Miguel Mejía Barón era un doctor, una gente muy capacitada para lograr y hacer un gran equipo. Sí, porque fue de llamar la atención. Incluso, por ejemplo, en esa final contra Argentina, se veía un equipo como en ritmo, se puede decir, vamos a decir, en confianza de poder competirle al tú por tú a esa Argentina que era un equipo cualquiera, ¿no? Sí, la verdad. Siempre fuiste un líder, ¿no? Y hay algunos líderes que gritan, otros que hacen otro tipo de cosas y hay unos que pregonan con el tema del ejemplo, ¿no? Ajá. En esa época, por ejemplo, convivir con Hugo Sánchez, ¿no? Que ya en ese momento ya había logrado pues todo en el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo era convivir con Hugo Sánchez y qué aprendizajes te dejó? La verdad era un gran tipo. Sí. O sea, en el 93 que llegamos, yo escuchaba otras cosas de Hugo Sánchez anteriormente, que no lo querían en la selección. Y la verdad, con nosotros siempre se portó muy bien. Sí notabas que era un tipo diferente. O sea, sí lo veías cuando estabas jugando. Digo, tú finalmente como medio, ¿no? Como sentías que era alguien que tú, ahora sí como dicen, la ponías donde querías, ¿no? Jugar con Hugo sentías como una capacidad diferente del que metía el gol. Sí, cómo no. ¿Sí? Siempre fue diferente él. Él tuvo años muy buenos. Sí, no, pues fue la máxima historia. Sí, cómo no. Tocaste el tema ahorita de los egos, Benjamín, y de la dificultad que en algunos casos para muchos las carreras se acaban, ¿no? Por esta cuestión, sí. ¿no? Tú fuiste jugador y estuviste en equipos como este que estamos platicando, después fuiste entrenador, ¿no? ¿Cómo se maneja el ego, ¿no? En un equipo de fútbol por el bien común, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se busca es el bien común, ¿no? En este caso del equipo. Sí. ¿Cómo se para el ego? O sea, ¿cómo tú, digamos, en tus diferentes etapas, cómo decían, a ver, párele al ego y vamos por el bien común? Yo creo que cuando hablas de frente, Juan Carlos, y dices las cosas tal como son, no le das vuelta a un asunto. Te vas directo a lo que quieres tratar y es hablar de frente siempre. A ver, el talento, Benjamín, ¿no? Yo fuiste alguien con un talento, un don, ¿no? Las cuestiones de que se piensa a veces que solo con el talento la armo, ¿no? Lo cual es un tema sumamente falso, ¿no? Porque hay una lucha atrás brutal, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo te veías tú? Porque te sabías bueno, sabías las cualidades diferentes que tenías. ¿Cómo veías tú esta parte? Yo, la verdad, siempre me preparé. Sabía del talento que yo tenía, pero aunado a lo otro que tenía que ser lo físico. Y la verdad siempre traté de ser mejor, entrenar mejor, comer bien, descansar, todo eso conlleva a que tú seas una persona más fuerte, más con las condiciones que tenía uno y con lo físico que trabajes, con eso te alcanzaba para eso y más. A ver, si yo te preguntara, a lo mejor son dos preguntas, ¿no? Uno es, pues metiste cientos de goles, ¿no? Yo me acuerdo de varios de ellos, pero tú dime, tú contéstame, ¿cuál sería, se te viene a la cabeza algún gol o goles muy significativos para ti? Significativo, sí. El penal de la Copa América
fue muy significativo para mí y para mi carrera. ¿Por qué? Porque con ese penal empatábamos el partido y tenía la posibilidad de ser campeón. Además, contra Goicoechea, era la Argentina. Sí. Era la final de la Copa Sí. América contra Goicoechea, que venía de ser Contra Goicoechea. el ídolo de Sí. la final del Mundial pasado. Ajá. Creo que el tirador oficial no eres tú, ¿verdad? Era Aspe. No, era García Aspe. ¿Y cómo es que tú tiras? Y hay una anécdota, antes del partido, antes de ir a calentar, le están dando masaje a él. Y yo me le pongo a un lado y yo le decía gruñón a García Aspe de cariño, no de mala leche. Y le digo, gruñón, si hay un penal yo lo pateo. No, vete a la chingada y que no sé qué. Total que salimos a calentar y ya se olvidó de eso. Sí. Y realmente ahí queda, porque en la jugada del penal que le hacen a Sague, él está de espaldas y a mí es el que me da el pase y yo soy el que se la filtro a Sague. Y entonces, cuando queda él de espaldas, voltea y me dice, ¿tú la tiras? Sí, yo la tiro. Y luego lo sentiste, o sea, que estaba hecho para ti ese momento. Sí, la verdad. Lo que no sabía era lo que estaba afuera. Sí. O sea, como que te lo voy a decir de esta manera. Es como que bloqueas todo el entorno y como Ajá. que en ese momento estás tan metido en el momento que bloqueaste todo lo demás. Uh-huh. No, y después me platican que antes del penal mi esposa estaba en un palco Sí. con el presidente, que era Aurelio Martínez, que es amigo mío. Y se le estaban doblando las cañitas a mi señora y no a mí. Qué bueno. Sí. A ver, te voy a preguntar esto. ¿Cómo decidías con qué pierna pegar un penal? O sea, ¿de qué dependía que tiraras con la zurda o con la derecha? Porque eso se me hace como increíble, ¿no? O sea, tener esa capacidad de decir, pues ahora le pego por la izquierda, ahora le pego con la derecha, ¿no? ¿Cómo decidías? Eso dependía del portero. Yo visualizaba siempre, me daba mi tiempo para visualizar contra quién vamos a jugar y yo ya en mi memoria lo tenía. Hoy jugamos contra América. O sea, la decisión estaba tomada desde antes de que jugaras. Desde antes de que jugara el partido. Ya en ese momento ya no le dudaba, o sea, ya no entraba. Nunca había dudado, nunca dudé, ni en un penal ni en un tiro libre. Te preguntaba ahorita de goles, decías del penal, ¿algún otro que se te venga a la cabeza, algún tiro libre significativo para ti? Fíjate que un gol que le hago a Tecos antes de hacerle 3, Ajá. me gustó mucho porque hago una pared con Adomaitis, con Santos, contra Tecos, y pateo de fuera del área al mero ángulo. Ese me gustó mucho y después viene en un partido que hago 3 goles en el estadio de Tecos, que fue uno de medio campo, un penal y un tiro libre. Y fíjate, Juan Carlos, que ahí en ese momento, no recuerdo el año que era, pero ahí con esa actuación pensé retirarme. Estando en Santos. Sí. A ver, Benjamín, No, estaba en Chivas. Estabas en la segunda etapa. Sí. Oye, a ver, Benjamín, el número, siempre fue una como curiosidad mía, ¿no? Siempre fuiste el 10, bueno, con Chivas, estando en la época de Chivas, y luego cambias al 58. Se decía que era por el tema del radio, ¿te acuerdas? Del canal 58, ¿no? Sí. ¿Es por eso? O sea, Sí. adoptaste ese número por Sí. el canal 58. Porque yo inicio con el 9 en Chivas. Sí. Sí, con el 9 inicio, después tuve el 10 y termino con el 58. Después te fuiste a Santos con el 7, me acuerdo. Con el 7, Pero luego adoptaste también el 58. Te seguían, supongo que patrocinando, ¿no? ¿O no? no, ahí te va la historia, A cómo ver. es. Yo, cuando estoy en Chivas, conozco a Pituco López, Ajá. que era el hijo del dueño, don Manuel López Agredano.
Entonces, la idea de usar el 58, yo fui el primero que lo usé. Sí, sí. No. Y fue el que, a mí el pituco me dijo, oye, ¿te gustaría traer el 58 por el negocio de mi papá? Le digo, con mucho gusto. Y hay una anécdota ahí, porque a todo mundo le empiezan a pagar. Y a mí nunca me pagó un peso. ¿Cómo? No, era por amistad. Y algún día yo le comenté, don Manuel, ¿por qué a todo mundo le paga y a mí nunca me pagó? Me dice, Benjamín, agarra el carro que quieras de los que están abajo. No, pues ya te imaginarás. Tenía de todo. Sí. Y no, pues nunca. Ahí había una amistad muy grande que no me interesaba el dinero, la verdad. A ver, para todos es un tema complicado. Yo no sé si tenga que ver a lo mejor con tu madurez, tu época, a lo mejor el hecho de que ya jugaste tanto tiempo, ¿no? Te mantuviste sano. ¿Te costó el retiro? Fíjate que sí lloré mucho. Sobre todo porque salí de Chivas. La verdad me costó. No fue tan fácil, ¿eh? Porque se veía, incluso en algunas entrevistas, como que te veías como muy, muy en paz, ¿no? O sea, evidentemente fue una carrera de a lo mejor me voy a equivocar, pero de como de 20 años, ¿no? 22 años. Viviste altas, bajas, De logros. todo un poco. Siendo una leyenda del fútbol mexicano, porque yo creo que estás ahí arriba, ¿no? Ahora sí con los grandotes, ¿no? En la misma mesa, ¿no? Sí, cómo no. Se te veía como muy satisfecho en aquellos momentos, ¿no? ¿Crees que por eso haya sido un poco más menos doloroso, se puede decir? También te tranquilizaba por todo lo que hiciste, pues. Sí. Siempre quisiste ser entrenador. Siempre. Desde que estaba en Cruz Azul, en el 97, yo empecé mi curso ahí. Yo sabía que iba a ser técnico. Por eso empecé e inicié ahí mi carrera de director técnico. Fue como algo que fue evolucionando, supongo, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Que decías como que esa etapa que sigue. A ver, te iba a preguntar hace rato un tema que es como que llegaste a las etapas buenas de tu carrera maduro, ¿no? O sea, estuviste en Tampico y luego llegaste a Chivas, pues no. A ver, voy a ponerlo así, como un deportista, sí. Pues no llegaste a los 20, llegaste creo que a los 26 más o menos, 28. ¿No? Todavía más, ¿no? ¿Crees que el hecho de que hayas sobresalido, que te hayas manejado de esa manera, tuvo que ver con esa madurez que el propio deporte te fue dando? Sí, también, por supuesto. Y yo creo, sobre todo, Juan Carlos, que en los contratos yo siempre los arreglé. Yo nunca tuve representante, todos eran mis amigos. Yo me podía sentar, llámese como se llame el representante. La verdad, nunca tuve. ¿Qué opinión tienes de los representantes? La verdad, admiro su profesión, porque es una profesión que le ayudan al jugador. Y mucho. Ahí dentro de esta etapa que tuviste de entrenador, ¿no? Yo me acuerdo de aquel partido contra Boca Juniors. El 4-0. El 4-0 en el Jalisco. ¿Habrá sido ese uno de los mejores momentos como entrenador? Además de Santos, a lo mejor. Sí, por supuesto. Hay en Chivas es uno de ellos y en Santos es otro. ¿Cómo viviste esa época de entrenador, Benjamín? ¿Cómo haber sido un jugador exitoso? Porque no todos son buenos entrenadores, ¿no? Sí, todos, no. O sea, si haya sido quien haya sido, esa transición de jugador a entrenador no todos la pueden hacer, ¿no? No. El tiempo te lo da, te lo dice. ¿Cuáles dirías que fueron en ese momento los mayores retos como entrenador? Los mayores retos. Realmente a mí me gustaba tener un equipo
como los tuve realmente, Sí. como el caso de Chivas, que tuve un gran equipo en ese momento, que jugábamos contra Boca, y después jugamos en el Jalisco, y posteriormente fuimos a Argentina y empatamos, Sí. y pasamos la serie. Sí, fue impresionante. No. Esa experiencia del Jalisco. Y vaya que fui al Jalisco muchas veces. Pocas veces como ese día en la noche contra Boca Juniors. ¿Cómo era cómo lo viviste? O sea, ¿cuál era pues te diría ahora cuál es tu recuerdo de ese momento? Que fue un triunfo intensamente que disfrutó todo el público que estuvo ahí esa noche. Sí. Y sobre todo veía la euforia que tenía Jorge, en paz descanse. Sí. Jorge Vergara, Sí. ahí en su palco, no. Representó mucho para la institución también. Sí, es que fue algo, yo creo que yo diría que Inolvidable. especial, Sí, ¿no? muy especial. ¿Cómo fue tu relación con Jorge Vergara? La verdad, era un tipo muy buena gente. Yo me daba la tarea de ir una o dos veces, no una cada 2 meses o cada mes ir a comer con él, Okay. solos. La verdad era un tipo muy exitoso en lo que hacía. Al principio hablábamos de todo, del fútbol, de la vida, y porque fue un tipo muy brillante, pues, Y sumamente echado para adelante, ¿no? muy para adelante. ¿Cómo influyó eso en ti? Porque eso creo que el asunto en términos de las referencias y decías tú hace ratito el tema de rodearte con gente, ¿no? Que te ayuden y te impulsen para salir adelante, Así ¿no? es. Jorge tenía lo que he sabido, un liderazgo muy particular, ¿no? En donde no le tenía miedo a decir Nada. que no se lograra algo, ¿no? Siempre iba por él y luchaba por ello. Yo la verdad no llegué a conocer otro tipo de gente como él. Los líderes que con su sola presencia ya te decía todo. Su sola presencia. Antes de hablar. El simplemente de pararse donde fuera, en el hotel, en la cancha, en el hotel. No, en todos lados. Realmente era un tipo muy exitoso. Tenía mucha credibilidad él. Sí, porque además no le tenía miedo a decir que eso creo que es un tema bien importante, ¿no? O sea, como es no tener miedo a querer lograr algo, porque eso finalmente creo, y en esta actualidad, en términos del impacto que tiene el qué dirán en la sociedad, ¿no? Y alguien como él, que no le daba miedo, que le importaba muy poco lo que opinaran, ¿no? Sí, por Él supuesto. iba por lo que quería. Y él te daba todas las herramientas, Juan Carlos, para que tú hicieras bien tu trabajo. En esa época, a lo mejor un poquito antes, fuiste auxiliar de Hans Westerhoff. Fui de 5 técnicos. Primeramente de Daniel Guzmán, posteriormente de Eduardo de la Torre. Yayu. Sí. Después fui de Hans. Uh-huh. ¿Qué influencia tuvo en ti, Hans? La verdad era un gran tipo, un ser humano excelente, más allá de lo que sabía como de su capacidad como técnico, y lo que más le admiraba yo era la persona. Era un gran tipo. Creo que él, cuando llegó, obviamente con Jorge Vergara aventado para adelante y queriendo jugar de una cierta forma, Hans pues fue alguien que imprimió un sello. Un sello muy particular, ¿verdad? Sí. Influyó en ti esa parte porque se notó esa parte cuando tú llegaste en esa época, que era un juego sumamente ofensivo. Muy como ofensivo. decía, no importaba que te metieran 3 porque tú ibas a tratar de meter 5, ¿no? Sí. O 4, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Eso influyó en ti? Sí, la verdad. De todos aprendes, Juan Carlos. Yo tuve la gracia de tener a muchos técnicos y de todos aprendí, de todo.
En esta vida, ¿no? El tema del éxito, ¿no? Y lo hemos tocado ahorita en la plática. Lo que significa llegar al éxito, pues hay mucho trabajo atrás y cosas que no se ven. Muchísimo. Y la preparación y entender que el fracaso, tal como se dice, es parte del juego y parte del tema. Y van entrelazados, ¿eh? ¿Qué aprendizajes te dejó esa parte de la derrota, el fracaso? Yo creo que con los fracasos aprendí muchísimo. Por darte un ejemplo, cuando yo estuve en Atlas, que ahí estuve un año y realmente no clasifiqué, pero me dejó mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque el siguiente año fue cuando yo me voy a Santos y soy campeón, pero antes tuve muchas derrotas y eso te va formando. Ahora como en este caso como papá, ¿no? Porque tu hijo, bueno, y tus hijas, ¿no? Pero en el caso de tu hijo que está en un camino de fútbol, ¿no? Sí. Tú viviste también momentos complicados en tu arranque, que es lo normal, ¿no? Porque es muy raro que el que luego la aprende, ¿no? Sí, no. ¿Qué consejos le das a tu hijo que puedan servir, pues, para el común denominador, ¿no? Porque se entiende o cree la gente que por el hecho de ser el hijo de Benjamín, automáticamente X, ¿no? Pero hay mucho que luchar y lo está haciendo bastante bien, ¿no? Bastante bien. ¿Qué consejo le darías, o aprovechando tu hijo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a la gente que tiene a sus hijos luchándola del proceso que es querer ser jugador de fútbol? Realmente ahí, Juan Carlos, que sigan su sueño. Si realmente quieren ser futbolistas u otra profesión, que lo hagan de la mejor manera. Yo siempre he tenido mucha comunicación con mi hijo y lamentablemente cuando le sucedió el error que tuvo, no estábamos ni su mamá ni yo. Estábamos fuera. Y me acuerdo que yo le hablé a Jorge para decirle cómo le hacía para ver el partido. Sí. Y me acuerdo que, pues bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Sí. Que hizo un error y que le costó el gol. Sí. Que lamentablemente para Benjamín en ese momento no pudieron empatar, porque si no hubiera sido diferente. Y muy chavito. Muy chavo, muy joven. Sí. Fíjate, son los retos que se tienen en el deporte profesional, ¿no? Sí. Algunas posiciones son mucho más expuestas que otras, ¿no? Pero por circunstancias así, se castiga mucho, muy rápido, ¿no? A ciertas posiciones. Pero la dificultad que tiene esa parte de un error te etiqueta y te dificulta el continuar. Pero luego también, pues ahí es donde viene la parte de la resiliencia, de luchar, de toda esa parte, ¿verdad? Así es, mi Juan Carlos, totalmente. A ver, Benjamín, en todo este proceso que has vivido, de esto que te pasó vamos a llamarle pospandemia hace algunos años, Ajá. ¿no? 3, 4 años, ¿no? Que la realidad te he de decir, para todos los que te seguimos y vimos y hemos visto tu recuperación, pues es admirable, la verdad, ¿no? ¿Cómo has hecho para atacar esa situación? O sea, ¿cómo te has preparado para seguir luchando, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que primero que nada, yo lo manejo como si estuviera entrenando. Siempre lo pensé así. Yo voy a ir a entrenar y es mi terapia. De lunes a viernes durante 4 años. Y la verdad que hay que levantarse de buen humor todos los días. ¿Por qué? Y eso te lo da el cómo vives, cómo estás en tu casa, cómo vives, qué haces, qué no haces, cómo convives con la familia. Y hubo momentos difíciles y complicados, pero
pero nunca yo le eché la culpa. ¿Por qué a mí? Nunca, nunca de los nunca. Yo me duermo y rezo y me levanto lo mismo. La verdad, agradezco a mi Padre Dios porque me haya dejado con vida. Eso es lo que más le comento. Y complementando lo que estás comentando, la verdad es que pues vas muy bien. O sea, la Sí, verdad es por que supuesto. Ahora sí que, como dicen, la memoria está intacta, ¿no? Sí, sí, totalmente. De todo es Ya lo impresionante. otro ya depende de uno. El trabajo que le pones. Sí, las ganas y el deseo. Y lo que más deseo es eso, Juan Carlos. Claro. El poder caminar y el poder correr y el seguir trabajando. Que a mí me encanta la cancha y sé que lo voy a lograr. Sé que estás ahorita incluso entrenando a un equipo, ¿verdad? Aquí En Zapopan. En Zapopan. Sí. Estás en esta parte de el reencuentro y de nuevo aplicando el tema, por ¿verdad? supuesto. A ver, Benjamín, si pudiéramos dar un consejo, si tú pudieras darle un consejo a las familias, ¿no? Principalmente a los papás de los chavitos que están en este proceso que tú decías de soñar, ¿no? Hay mucha gente que confunde, a lo mejor es por distintas circunstancias, a lo mejor en algunos casos es presión, querer que tu hijo sea Benjamín Galindo, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Pero que no los dejan desarrollarse, que se les mete muchísima presión, que no los dejan evolucionar por las presiones que les ponen las familias, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a los papás y a los entornos de los chavitos que están en ese proceso? Que hay edades, tú, Juan Carlos. Cuando eres un niño, que te dejen jugar, que te dejen disfrutar. Ya llegará el momento en que sepas saber jugar en una posición que te pongan, en cuál posición quieres que te pongan. Son etapas diferentes las que uno tiene que vivir. Sí. Pues Benjamín, de verdad, ha sido de verdad un gusto platicar contigo, que hayas querido venir. Creo que eres una fuente de inspiración y motivación para muchísimas personas. Obviamente por todo lo que lograste, por todo lo que has logrado. Y lo que me falta por lograr. Y lo primeramente que me falta por Dios. lograr. Eres un ejemplo, la verdad. No, muchas gracias, Juan Carlos. Te voy a hacer un par de preguntas más. Ajá. Y un consejo que tú a ti mismo te darías con todo este recorrido que has tenido, tus aprendizajes que has tenido durante toda esta carrera, al chavito que apenas venía, ¿qué le dirías? Que siga por lo que soñaba. Hacer un grande que te costó mucho trabajo, lágrimas. No, hubo de todo. Cuando tú vas a obtener algo, siempre hay algo que te llena de orgullo, que lo hiciste y que te duele en el corazón, la verdad. Porque se sueña tanto. Sí. ¿Qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? Mucho, porque la verdad muchos deportes me gustaron y los hacía. Yo me acuerdo que jugaba en la secundaria básquetbol y jugaba en la selección de básquet y no de fútbol. Y en el equipo en el salón que yo estaba, le ganábamos a la selección. Éramos tan buenos y tenía grandes compañeros que jugaban bien al fútbol y le ganábamos a la selección. Sí, el deporte ha sido parte de tu vida, todo. Y ha tenido un impacto impresionante, ¿no? Yo llegué a jugar básquetbol, que me encantaba, cuando yo jugaba los domingos en Chivas y el lunes tenía descanso y me iba en la tarde a jugar con mis amigos. Posteriormente jugaba squash y mucho tiempo jugué. Oye, también jugaste golf, ¿verdad? Sí. Y picadazo. Muy picado. No era bueno, ¿eh? No, bueno, pero eso ya es otra... Sí, otra historia. Oye, ahí también, ¿ahí eras ambidiestro también o ahí sí nada más de un lado? Derecho. Derecho. Como siempre fui derecho. Pues Benjamín, de verdad, muchísimas gracias.
No, hombre, Juan Carlos, para mí fue una gran entrevista, la mejor que he tenido. No, Bueno, mandarles un abrazo a toda la gente que siempre tuvo un cariño muy especial por mi persona. La verdad, mis amigos y gente también que no conocí, tuve sus rezos. La verdad que agradecerles a toda la gente que no conocí, agradecerle. Muchas gracias. Listo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado el episodio. Te recuerdo que tenemos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, Apple y Amazon Music. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Muchas gracias.